Momento de ventas para Talleres y lo que pasó recientemente con Rodrigo Villagra nos hace repasar un poco lo que han sido las ventas más importantes para Talleres, lo que implica en gran parte ventas importantes para el fútbol cordobés, ventas importantes para el fútbol argentino, apuestas que después terminaron convirtiéndose en realidades, jugadores y futbolistas que se fueron a buscar por muy poco dinero y terminaron potenciándolos y vendiéndolos a mucho dinero con diferencia de lo que se lo compró. Negociaciones, a mi entender, muy buenas. Lógico que dentro de las negociaciones, dentro de la historia y todo, hay ventas que salen muy bien, hay ventas que salen, o compras en realidad, que después no se traducen en ventas que salen muy mal, pero en este caso, la nueva sección en el canal, las 5 mejores ventas de Talleres. Por supuesto que estamos preparando las 5 mejores ventas de Instituto y las 5 mejores ventas de Belgrano, así que si ustedes apoyan este video, le ponen me gusta, comentan, le dan like, lo comparten y se suscriben, vamos a seguir haciendo este tipo de especiales y lo que ustedes pidan en la caja de comentarios. Te invito antes que nada y antes de ver el video a que lo pauses y pongas en la caja de comentarios cuáles pensás que fueron las 5 mejores ventas en la historia de Talleres, lo que engloba todo, absolutamente todo el ciclo Talleres en general. Vamos a arrancar por el número 5, Sebastián Palacios. Extremo por derecha, recordemos que Seba llegó a Talleres proveniente de Boca, surgido en el Xeneize, luego de su debut en la primera de Boca. La decisión la tomó el Xeneize de que pase a préstamo a Unión, a Arsenal, que empiece a ganar rodaje, volvió a Boca, jugó un par de partidos en cuanto a copas internacionales, fue dirigido por el Vasco Arruabarrena. Boca en ese momento había armado un equipo interesante, era un extremo de calidad, muy veloz, algo que hacía falta en el fútbol argentino y que llamaba mucho la atención. Bueno, en Boca se había sentado un poco, como le digo, disputó Copa Libertadores y después el jugador llegó a cambio de 1.8 millones luego de un par de temporadas donde jugó en Talleres 54 partidos y convirtió 19 goles. En el medio, por supuesto, fue vendido a el Pachuca por 4.9 millones. En este caso hablamos de euros, es decir, una negociación totalmente exitosa para el propio Sebastián Palacio. Insisto, era un futbolista que llegaba, si bien asentado con algunos partidos en Copa Internacional, no dejaba de ser una apuesta porque Boca lo había prestado en el medio, había intentado potenciarlo y Talleres terminó llegando a un acuerdo. De hecho, muchos dicen que parte de la negociación de Sebastián Palacios incluyó la venta de Bebelo Reynoso al Xeneize con algunos porcentajes, con algunas prioridades de compra, en la que por ejemplo en su momento entró Comar, entró el propio Cubitas y todo esto. Así que Palacios es la venta número 5 en orden de importancia. Vamos a la número 4. En este caso hablamos de un futbolista más que conocido para todos, Piero Hincapié. A mi entender, y si analizamos y desglosamos todo lo que fue puntualmente la negociación, quizá la mejor negociación de Andrés Fassi a la cabeza, quizá la mejor negociación de Talleres puntualmente por cómo se dio. Piero era una de las mejores apuestas que tenía Independiente. Talleres compró el 50% en $1 millón de un defensor que, como digo, venía de jugar la Copa Libertadores y salir campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle. Luego de un par de partidos de Piero con la T, adquirió un 15% más en $600.000. Talleres entonces se quedó con una parte más importante del jugador, estamos hablando del 65% de la ficha. Después de 6 meses muy buenos del defensor y una erogación de dinero de aproximadamente $1,5 millones, Talleres logró venderlo al fútbol alemán, al fútbol europeo, el 80% del pase en una cifra cercana a $7.5 millones, lo que le dejó una cifra cercana a 5 millones. Y además Fassi negoció una plusvalía del 20% de una futura venta en Talleres, que solamente había jugado hasta allí 22 partidos, 6 meses, muy buenos con la camiseta de la T para ser vendido al fútbol alemán. E insisto, por cómo se dio todo, por la erogación de dinero que hiciste,
comprar un defensor muy joven que ya había ganado una Sudamericana en $1,500,000, además con la edad en la que termina llegando Piero Hincapié, todavía sigue siendo una de las promesas en cuanto a los defensores centrales, y además de todo eso negociar y sacarle una plusvalía del 20% en una futura venta, porque está claro que seguramente Hincapié tenga otra transferencia importante del fútbol alemán a otro equipo alemán o puntualmente a otro equipo europeo. Vamos a la número 3, surgido de las inferiores, no lo fueron a buscar a ningún lado, pero sí apostaron por él. Más allá de que Nahuel Bustos haya hecho las inferiores, sus primeros pasos como futbolista en Argentino Peñarol, surgió y puntualmente se profesionalizó en Talleres, un hombre prácticamente de la casa de Argentino Peñarol. Pasó a las inferiores de la T, donde debutó a mediados del 2018. Fue cedido a Pachuca sin opción de compra. Me acuerdo que en ese momento se había generado una especulación de un futbolista que en cuanto a proyección demostraba algo bastante interesante, que era importante tenerlo en el radar, que venía de las inferiores de Talleres. El hincha tenía muchas ganas de verlo, con personalidad, con algunos destellos de buen fútbol. Lo terminan cediendo para que gane experiencia en el fútbol mexicano y no ponen ninguna opción de compra. Es decir que lo potencian, de alguna manera lo muestran a el fútbol. Luego vuelve a Talleres, tuvo grandes partidos y en octubre del 2020 se informa que había sido vendido al Grupo City, uno de los grupos empresariales en cuanto al fútbol más importantes del mundo. Venía de ser, como les digo, el goleador en la Copa de la Liga, y la operación se realizó aproximadamente en 6.5 millones de euros brutos por el 65% del pase, es decir que a Talleres le quedó incluso parte del pase que después negoció, la historia que ya se conoce, con la vuelta de Nahuel Bustos después de pasar por algunos clubes europeos, por el fútbol brasilero, sin mucho rodaje, y su vuelta a Talleres con la negociación que, sí hay que decirlo, todavía no está clara si fue por parte del porcentaje, si Talleres le volvió a recomprar al Grupo City el 100% y todo. Nunca se blanqueó esa situación, pero fue una venta extraordinaria en cuanto a lo numérico, y más teniendo en cuenta que no existe una inversión por el futbolista más allá de haberle dado lugar en tus inferiores, de haberle prestado el predio, haberlo hecho jugar y absolutamente todo. La venta número 2, que hasta hace poco se colocaba como la venta número 1, la de Diego Baloyes. Esta sí que fue una apuesta muy importante de Andrés Fassi, la vio él y no muchos más. El grupo de scouting buscó al extremo derecho. Siempre en el fútbol argentino es importante esta especie de jugadores que sean rápidos, que tengan la gambeta como su virtud, que terminen bien la jugada. En este caso Baloyes era un desconocido para el fútbol argentino y llegó en el 2018 a préstamo desde La Equidad, con una opción de compra que Talleres hizo efectiva un tiempo más tarde, luego de verlo varios partidos. 500.000 euros fue la erogación de dinero que hizo en esa compra. Recordemos antes que los préstamos habían tenido un cargo más o menos entre cifras más y cifras menos. Talleres habría hecho una erogación de 1.2, 1.3 millones de euros para contratar a Diego Baloyes y ponerlos en sus filas. Después de varias temporadas muy buenas con Talleres, habiendo llegado a 2 finales de Copa Argentina, habiendo sido figura en varios campeonatos recurrentes, despertado el interés de equipos de Brasil, de Boca, de River, donde se preguntó muchísimo, y con la promesa de venta, Andrés Fassi lo vendió varios años después en 7.8 millones de euros al Juárez de México. Esta venta que se dio hace muy poco, que más o menos redondeó 10-11 millones por el porcentaje de Baloyes y sería por el 100% del pase de Diego Baloyes y por un porcentaje del propio Michael Santos. Y la venta número 1 la tienen que tener en la cabeza refrescada, sucedió hace muy poco y de hecho fue por la cual nos hicimos, o por la cual quisimos hacer este informe puntualmente. Rodrigo Villagra a River, con toda la novela que eso implicó. Se podría decir que en cuanto a lo futbolístico y a los partidos que había tenido en Rosario Central,
al volumen de juego, no era una apuesta, pero sí también hay que decir que no tenía un gran rendimiento en el canalla, era discutido, mirado de reojo por los hinchas, posó los ojos Andrés Fassi para traer al futbolista de Rosario a Córdoba y lo terminó haciendo efectivo. Estaba jugando en Rosario, donde había surgido, donde había tenido varios partidos y como les cuento era bastante discutido. En un primer momento Talleres obtuvo el 65% del pase a cambio de 1.3 millones de dólares y un tiempo más tarde cerró otro gran negocio de Andrés Fassi porque la vio perfecto, arregló el otro 35% que le quedaba por un porcentaje de Juan Cruz Comar. ¿Se acuerdan que pasó de jugar en Talleres? También había entrado en la negociación de Bebelo Reynoso a Boca, un porcentaje de Comar, un porcentaje de Cubas, Palacios en el medio y mucho. Bueno, Talleres le cedió una parte de Comar y Rosario Central le cedió el otro 35% que tenía en su poder el de Rodrigo Villagra. Jugó, se asentó después de destacarse y ser uno de los mejores mediocampistas del país y tras despertar el interés también de varios clubes, algo similar a lo que pasó con Baloyes, por supuesto que en posiciones distintas, uno tiene más exposición, el delantero siempre vale mucho más, pero en este caso Fassi le terminó poniendo precio y lo terminó vendiendo en una cifra que marcó la historia del fútbol argentino, no solamente la del fútbol cordobés. Si bien no hay cifras oficiales, y lo dijo el propio Andrés Fassi, las va a dar cuando haga el balance general con todos los socios, los contadores y todo. La transferencia habría rondado los 12 millones de dólares, lo cual le dejaría aproximadamente 10 millones a Talleres, que recordemos, hizo una inversión de 1.5 y le quedaría entre 8 y 10 millones por el futbolista. Tal es así y tal fue la importancia de la negociación que River lo compró automáticamente. Al volante de 22 años le puso la cláusula más importante en la historia del club millonario. Por 40 millones no va a salir Rodrigo Villagra, es la cláusula que tiene por si cualquier otro club de afuera o de Argentina lo quiere ir a buscar. ¿Te imaginabas que la primera podía ser la de un volante central? ¿La tenías a la de Palacios, a la de Nahuel Bustos? ¿Cuál pensabas que podía estar en este top 5 y no estuvo? No sé, por ejemplo, Bebelo Reynoso, por ejemplo, Cubas, Medina. Comentá acá abajo, suscríbete, activa la campanita y si te gustó este tipo de videos, hacémelo saber, así traemos más de estos informes. Nos estamos encontrando. Chau, chau.